fenoles, o sea, algunos compuestos fenólicos, algunas quinonas, algunos ácidos grasos, entre otros más que podemos observar aquí. Y esta es la vía del mevalonato o ácido mevalónico, en las cuales se forman lo que son algunos aceites esenciales, también se forman algunos alcaloides triterpénicos, se forman algunos de los aminoácidos aromáticos, pues se forman también algunos alcaloides, y posteriormente se forman lo que son las proteínas. Las proteínas ya sabemos que son metabolitos primarios. Bien, vamos específicamente a hablar de los compuestos fenólicos. ¿Qué son los compuestos fenólicos? Son aquellos grupos no nitrogenados, o sea que no tienen grupo N de nitrógeno en su estructura. Tienen un anillo aromático y tienen un OH. Pueden tener uno o pueden tener dos, tres OHs. Su vía principal de obtención son el ácido oxiquímico, la vía del ácido oxiquímico. Se pueden obtener en forma de éster, de éster o de glucósidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden obtener como unidos a azúcares. Este que está acá, tenemos el fenol posteriormente unido a una azúcar. Entonces los compuestos fenólicos son los metabolitos secundarios que se encuentran más ampliamente distribuidos, son de mayor importancia desde el punto de vista medicinal, puesto que están en muchísimas plantas que nosotros consumimos a diario y que nos proporcionan o nos ayudan a mantener nuestra salud, porque tienen una cantidad de actividades biológicas. Como podemos observar acá, los compuestos fenólicos, la clasificación, tenemos C6, C6, C1, quiere decir esto, que tienen el anillo aromático y tienen un carbono, un átomo de carbono, C6, C2, el anillo aromático y dos átomos de carbono, C6, C3 tienen su anillo aromático y tres átomos de carbono. Estos son los bloques de construcción de los compuestos fenólicos o de los metabolitos secundarios. Los compuestos fenólicos, como les dije, provienen de varias vías. Tenemos la vía del ácido oxiquímico, la vía del acetato y proceden también de ambos, tanto de la vía del ácido oxiquímico como de la vía del acetato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un compuesto o un compuesto fenólico proviene de esas dos vías, quiere decir que tiene una biogénesis mixta. Y también provienen de algunos muy raros, provienen de la vía del mevalonato o del ácido mevalónico. Bien, como les dije inicialmente, la mayoría de los compuestos fenólicos provienen del ácido oxiquímico. Dice que se observa que los compuestos fenólicos constituyen un grupo muy numeroso de metabolitos secundarios, los cuales derivan fundamentalmente de esta ruta metabólica. Entre ellas, pues tenemos el ácido oxiquímico. Este compuesto se aisló inicialmente en 1885 de la planta asiática Chiqui, Noki y una Illicium sp, que pertenece a la familia de la Illiciae, y es reconocido como uno de los principales puntos de partida de los compuestos fenólicos o los metabolitos secundarios. Bien, como es su compuesto de partida, porque a través de él, así como los seres humanos tienen una cantidad de reacciones, las plantas también. Ellas empiezan a reaccionar y son utilizando unos catalizadores naturales que son las enzimas. Estas enzimas son muy específicas y dan unas reacciones muy específicas. Por ejemplo, tenemos el ácido oxiquímico que forma el ácido corímico a través de una serie de reacciones químicas de fosforilación, conjugación y eliminación de fosfatos. Inicialmente podemos observar que este ácido químico sufre una fosforilación. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir fosforilación? Que a la estructura química le entra un átomo de fósforo, en este caso sería este que está aquí, y posteriormente sube una conjugación con el fosfoenolpiruvato, que viene siendo esta que está acá, el PEP. La conjugación que se pega, esta molécula aquí, una adición nucleofílica, en esta parte que está acá,
este carbono que está aquí está cargado positivo y posterior tiene una densidad de carga positiva, propicia un ataque nucleofílico. Posteriormente se forma esta estructura o esta especie química, ¿sí? Estas dos especies químicas. Aquí se forma esta especie química, pero se da un rearreglo, ¿sí? Posteriormente se da la salida de este fósforo y se forma el ácido 3-fósforo 5-enol pirubil shiquímico, que posteriormente por la corismatosintasa forma el ácido corímico. El ácido corímico es un precursor de muchos compuestos fenólicos. Aquí podemos observar el isopurísmico, el ácido 4-hidroxibenzoico, el ácido antrálico, el ácido para-aminobenzoico, entre otros más. Y posteriormente forma el ácido prefénico. Este ácido prefénico sufre muchísimas reacciones químicas de transaminación, aromatización, descarboxilación y sufre algunas hidroxilaciones para formar los aminoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina, los cuales son precursores de los compuestos fenólicos, precursores de los ácidos cinámicos y posteriormente de los compuestos fenólicos, cumarinas, fenilpropanos, lignanos o ligninas, neolignanos, entre otros más. Aquí tenemos fenilalanina y tirosina. Posteriormente se da una oxidación y una transaminación de esta parte, se forma una insaturación posteriormente, o sea, se forma el ácido cinámico. Este ácido cinámico es precursor de muchos compuestos. Este ácido cinámico sería un bloque de construcción, sería compuesto C6, C3, 1, 2 y 3 átomos de carbono. ¿Listo? Bien. De manera general, podemos observar la biosíntesis de ácido shiquímico, ruta del acetato. Podemos observar la formación de los compuestos fenólicos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido shiquímico, se forma el ácido gálico, el fenilalanina y tirosina para formar lo que son los ácidos cinámicos. El ácido paracumárico forma lo que son los fenoles simples, lignanos, flavonoides, antraquinonas y todos. Esta es la ruta del acetato. Se forman lo que son flavonoides simples, fenoles simples, las antraquinonas, las quinonas, entre otros más. Bien. Entonces, podemos afirmar que el ácido shiquímico, vía ácido cinámico, es el precursor de la mayoría de los constituyentes de los vegetales. Podemos observar en este esquema, por ejemplo, para que vaya de aquí a aquí, se dan muchísimas reacciones químicas que podemos observar atrás para formar lo que es la fenilalanina, y en el transcurso de estas reacciones químicas se forman muchos compuestos fenólicos. Se fue aquí, por ejemplo, se van formando muchísimos compuestos fenólicos y en este lado también se van formando muchos compuestos fenólicos. Pero los compuestos fenólicos principales siendo estos que están acá. Entonces tenemos el ácido cinámico, los ácidos cinámicos que son los que siguen reaccionando para formar son los fenilpropanoides, fenoles simples, ácidos fenólicos, acá cumarinas, lignanos, flavonoides, antiocianos, taninos condensados y otros más. Bien. Los compuestos fenólicos tienen una clasificación. Ellos se clasifican de acuerdo a su estructura. C6C1, C6C2, C6C3, C6C4, C6C6, C6, C1, C6. Quiere decir que es un átomo un anillo aromático, un átomo de carbono y otro anillo aromático. Aquí un anillo aromático y 4 átomos de carbono, un anillo aromático, 3 átomos de carbono, un anillo aromático, 2 átomos de carbono, un anillo aromático y un átomo de carbono. Y así se van formando. Bien. Ellos tienen una clasificación. Por ejemplo, los fenoles simples, el fenol, pues son bastante escasos en la naturaleza, salvo la hidroquinona, que se encuentra en diversas familias. Por ejemplo, aquí tenemos estos, que son monofenoles. Tenemos estos difenoles, las hidroquinonas, el catecol, el resorcinol, que son difenoles. ¿Por qué? Porque tienen dos grupos oxigenados. Tenemos trifenoles, fluoroglucinoles. Estos fluoroglucinoles son los compuestos que se encuentran, o sea, estos son los que son biogenéticamente que se encuentran en la marihuana, los principios activos de la marihuana, los tetrahidrocannabinoides. Bien.
piragol, hidroquinona, entre otros más, que son trifenoles porque tienen 3 OHs. Bueno, tenemos los C6C1, ya vimos los C6 solamente, ahora los C6C1. Estos compuestos de C6C1 provienen de los ácidos cinámicos, o sea, de los C6C3. Ellos provienen de los C6C3, que se dan una serie de reacciones de descarboxilación. Por ejemplo, aquí del ácido químico, aquí se forman lo que son los ácidos cinámicos y posteriormente se va fragmentando esta cadena hasta quedar solamente, va saliendo, posteriormente esto va saliendo y se queda formando un compuesto C6C1. Aquí sería un compuesto C6C3, C6C3 y queda formado un compuesto C6C1. O sea, C6C1. Esto aquí es un átomo de carbono. Bien. También de la misma forma se encuentran monooxigenados, dihidroxilados o dioxigenados, trioxigenados, tenemos el ácido cirílico, ácido gálico, que son trihidroxilados. Tenemos algunos compuestos fenólicos que se encuentran en forma de glucósidos, en forma de glicósidos o glicosidados, que quiere decir unidos a azúcares. Aquí podemos observar este, ¿sí?, que sería la salicina, que está unido a un azúcar. Bien, tenemos los C6C2. Los C6C2 tienen el mismo comportamiento, provienen de los fenilpropanos o de los ácidos cinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que provienen de los compuestos C6C3. Tenemos también monohidroxilados. También tenemos monohidroxilados solamente. Tenemos también unos ejemplos sin ningún OH, como etilbeno, feniletanoide y acetofenol. Estas son las familias en las cuales se encuentran estos compuestos C6, C6C1, C6C2 y algunos géneros de esas familias. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, son solubles en solventes polares de acuerdo a las características de la estructura de esos compuestos, de acuerdo a sus estructuras químicas, estén eterificados o esterificados o glicosidados. A mayor grupo OH, pues va a ser mucho más soluble en agua o solventes polares. Son solubles en soluciones alcalinas como hidróxido de sodio o carbonato de sodio. Las que poseen sus cadenas alifáticas, que son grandes, alifáticas, pues son solubles en solventes apolares, insolubles en agua y solventes orgánicos, dependiendo, claro está, de la molécula. Bien. También tienen unas propiedades de que se polimerizan, sufren polimerizaciones se oxidan muy rápidamente. En este caso sufren unas oxidaciones lentas, muy rápidas, por la luz, es muy parecido a lo que se observa, un pardeamiento, compuestos más oscuros, observa compuestos más oscuros, y similarmente pues ocurre con los azúcares que están presentes allí, sufren procesos de oxidación. Por eso es que la papa o el plátano o todos esos alimentos que contienen altos contenidos de azúcares o hidratos de carbono, carbohidratos. Bien, en cuanto a la extracción, pues dependiendo de lo que nosotros vamos a extraer, utilizamos solventes polares o solventes apolares, polares como el metanol, etanol o mezcla de etanol a agua, o sea, mezclas hidroalcohólicas, pues dependiendo de lo que nosotros vayamos a extraer. Y también podemos hidrolizarlos en medio ácidos o medio básicos. ¿Hidrolizarlos para qué? Para destruir este enlace glicosídico y tenerlos en su forma neutra. En cuanto a la detección, estos compuestos se pueden detectar por diversos reactivos químicos como el reactivo de Gibbs, cloruro férrico, entre otros más, utilizando también unos métodos físicos como los ultravioleta. Que estamos hablando, se pueden encontrar compuestos como antirreumáticos, antisépticos y fungicidas,
para la psoriasis, el acné, expectorantes, desinfectantes y fungicidas, algunos usos comerciales como resinas, en tintas, en la fotografía. Y seguidamente podemos ver los compuestos C3 o ácidos cinámicos o fenilpropanoides. Estos son los que más ampliamente se encuentran distribuidos. Se encuentran raramente en forma libre, normalmente se encuentran glicosidados o eterificados, ya sea unidos a azúcares o otras cadenas alifáticas. Provienen biogenéticamente del ácido químico. Si vieron esta figura fue la que observamos atrás, se da una oxidación de lo que es la fenilalanina. Bien. Existen compuestos así monohidroxilados, glicosidados, y también lo podemos encontrar dihidroxilados como el eugenol, isoeugenol, ácido clorofílico, ácido felúrico, entre otros más. Glicosidados, trihidroxilados también, ácido sinapílico, y trihidroxilados también, glicosidados. También podemos encontrar lo que es, lo que observamos acá, el eugenol, el eugenol lanetol, que tiene propiedades anestésicas y antisépticas. Tenemos la miristicina, que tiene propiedades alucinógenas cuando se ingiere a altas concentraciones o altas cantidades. Y el clorafenicol, que es un antibiótico de amplio espectro. Bien. Los compuestos C6 y C3 son precursores de los compuestos C6, C2, C6, C1. Son precursores de esos compuestos. Primero se forma el C6, C3 a partir del ácido químico y posteriormente se forma el C6, C1 y C6, C2. Bueno, en cuanto a la extracción, tenemos diferentes métodos de extracción, también dependen de lo que se vaya a extraer, de la estructura, de las características estructurales. Se pueden separar utilizando métodos cromatográficos como cromatografía en columna, utilizando HPLC, utilizando sílica gel como fase estacionaria, entre otras más. Podemos observar, y la mayoría de los fenilpropanoides presentan fluorescencia UV después de ponerlos a vapor de amoníaco, como podemos observar aquí. Bien, jóvenes, con eso terminamos la introducción a los compuestos fenólicos. En la siguiente clase vamos a ver lo que son las cumarinas. Si tienen dudas, inquietudes, por favor me escriben, que yo con mucho gusto les respondo. Y muchas gracias, que tengan feliz noche.